Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Inspira el futuro. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la inauguración de nuestro evento, el Sexto Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi nombre es Edwin Aguirre, soy el coordinador de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano y nos acompaña el jefe del departamento, el doctor René Ezequiel Saucedo Muñoz, para darle inicio a la inauguración. En primer lugar, gracias a todos los asistentes por su puntualidad, por estar aquí, por su interés. Quiero comentarles varias cosas acerca de este evento. Como datos generales, por ejemplo, deben saber que este evento inició en el 2012. Esta es la sexta entrega. De las 6 entregas que hemos tenido, las dos últimas han sido en modalidad virtual y esperamos continuar en esta modalidad. Aprovecho para agradecerle a, a las personas de videoconferencias, pues por propiciar los espacios y las salas virtuales que tenemos asignadas para el desarrollo de este evento durante los 3 días. Quiero comentarles también que para el evento actual tenemos un total de 60 ponencias recibidas. Esperamos que todas puedan tener sus participaciones durante todo el evento. Esas 60 ponencias están divididas también en 6 mesas de trabajo. La primera mesa, Vivienda, Turismo y Estructura Urbana, coordinada por el doctor Ramón Moreno Murieta. La segunda mesa, Análisis Territorial y Cambio Climático, coordinada por la doctora Elena Torres Orabe. La tercera mesa, Movilidad y Espacio Público, coordinada por la doctora Alma Rodríguez. La cuarta mesa, Gobernanza para el Territorio Sostenible, enfoques multidisciplinarios en los estudios urbanos, coordinada por la doctora Ramona Esmeralda Velázquez de la Universidad de Guadalajara. La quinta mesa, Desarrollo Urbano Marginal, coordinada por el doctor Andreu Marful Pujadas. Y la sexta mesa, La ciudad desde una perspectiva histórica, procesos de transformaciones y narrativas, coordinada por la doctora Frida Neve Chapa. Entonces, bueno, como ven, el derrotero y ustedes que conocen ya el programa, pues es bastante amplio y vamos a tener mucho en qué entretenernos. Quiero decirles también que aparte de estas 3 mesas, tenemos la participación de 3 conferencistas de renombre nacional e internacional. Eh, en la conferencia del día de hoy, que inicia a las 10 de la mañana, el doctor eh, este, Alberto Arellano Ríos del Colegio de Jalisco, con la conferencia titulada La cuestión metropolitana en México. La segunda conferencia que se impartirá el día de mañana de la doctora Beatriz Paola Canseco Arana de la UNAM, con la conferencia En búsqueda de una transdisciplinariedad espiritual para la intervención del espacio. La tercera conferencia de la doctora Verónica González Sepúlveda, egresada del doctorado en estudios urbanos y coordinadora de la Oficina de Resiliencia del municipio de Ciudad Juárez, con la conferencia La propuesta de una ciudad para los niños y las niñas. Así como estas 3 conferencias, tenemos 2 mesas conversatorio, una dirigida y coordinada por el doctor Miguel Ángel Argomedo Casas y otra más dirigida y coordinada por el doctor Andreu Marful Pujadas. Entonces, esta es como una información general que les quería dar a todos los participantes. Mm, Tengo que contarles también que durante o en el transcurso, la trayectoria que ha tenido el CIPEDU, se han publicado al menos 5 libros y varios artículos en la revista de Ecumanus. La idea también es que los participantes que estén aquí puedan, junto con sus coordinadores, trabajar en conjunto para la publicación de su obra, ¿no? Para la publicación de sus trabajos. Entonces, esperamos pues tener productos claros muy próximamente, en un futuro muy cercano. Los objetivos del CIPEU, básicamente, este CIPEU pretende fomentar el intercambio de conocimientos, propiciar espacios de debate, identificar tendencias emergentes en la construcción y en la constitución de los entornos urbanos contemporáneos y básicamente motivar a el enriquecimiento del conocimiento en los temas que nos convocan. Quería hacer esa pequeña introducción para que todos estemos un poco en sintonía sobre de qué va nuestro evento, cuál es la estructura del mismo y las participaciones que ustedes van a tener en él.
Voy a pasar a darle la palabra a el doctor René Ezequiel Saucedo Muñoz, jefe del departamento, para que inaugure nuestro evento. Adelante, doctor René. Buen día a todas y todos. Gracias por acompañarnos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, estimadas y estimados participantes, es un honor darles la bienvenida a este sexto Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos, que se lleva a cabo estos 3 días, 25, 26, 27 de septiembre, en modalidad virtual, como ya lo indicó el doctor Edwin Aguirre. Este congreso se ha consolidado como un espacio invaluable para el intercambio de conocimiento, la reflexión crítica y el debate sobre los desafíos urbanos contemporáneos que enfrentamos. Durante estos 3 días tendremos la participación y el privilegio de contar con 40 ponentes y 4 conferencistas de diversas partes del mundo, quienes compartirán sus investigaciones, experiencias y visiones sobre los fenómenos urbanos que modelan nuestras ciudades. Este año, las conferencias magistrales estarán a cargo de destacados especialistas como el doctor Alberto Arellano Ríos, la doctora Beatriz Paola Canseco Arana, el doctor Miguel Ángel Argomedo Casas y la doctora Verónica González Sepúlveda, quienes abordarán temas de clave relacionados con la gobernanza urbana, el holismo urbano ambiental y la propuesta de la ciudad desde los niños y la crisis del desarrollo urbano. El Congreso se organizará en 6 mesas de trabajo que abordarán una amplia gama de temáticas urbanas, como son la vivienda, turismo y estructura urbana, donde se explorarán fenómenos como la gentrificación, el turismo en los pueblos mágicos y la autoproducción de vivienda. La mesa 2, análisis territorial y cambio climático, enfocada en los estudios de expansión urbana y las respuestas del cambio climático en distintos territorios. La 3, movilidad y espacio público, que abordará soluciones innovadoras para la movilidad urbana como las ciclovías y la recuperación de espacios públicos. La 4, gobernanza para el territorio sostenible, donde se discutirán enfoques multidisciplinarios para la planificación de la gobernanza en territorios urbanos. En tanto, la mesa 5, desarrollo urbano marginal, analizará los retos del urbanismo y las áreas marginales y los fraccionamientos de acceso controlado. Por último, la mesa 6, la ciudad desde la perspectiva histórica, una ponencia sobre los procesos de transformación urbana a lo largo del tiempo. Además de las conferencias y mesas de trabajo, este espacio también permite el intercambio de ideas y la generación de nuevas colaboraciones entre académicos, profesionales y estudiantes. Se busca fomentar soluciones creativas y efectivas para los problemas urbanos heredados del siglo XX, así como para los retos emergentes del siglo XXI. Les invito a participar activamente en las distintas sesiones de conferencias y conversatorios que hemos preparado con la convicción de que juntos podremos avanzar en la construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas y resilientes. Por último, gracias por ser parte de este evento, que sean todos y todas bienvenidos. Y vamos a dar inicio al acto inaugural. En nombre del maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de nuestra Universidad la Autónoma de Ciudad Juárez, y de la directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, la maestra Guadalupe Gaitán, doy por inaugurado los eventos de este sexto Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos a las 9:17 del día 25 de septiembre de 2024. Muchas gracias por su atención y espero y disfruten todo lo que se ha preparado para ustedes. Gracias, doctor Aguirre, por su compromiso para el desarrollo de este CIPEU, y a todos los participantes que están como moderadores, organizadores de las mesas de trabajo, comité científico y el público que nos acompaña. Muchas gracias por la confianza y éxito en todo lo que desarrollan. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Saucedo. Bueno, como bien lo escucharon, ya hemos dado inicio a nuestro evento. Quiero comentarles lo siguiente en términos de funcionamiento y las estrategias de funcionamiento que vamos a tener. Lo primero que quiero comentar es eh, que en las mesas, cada coordinador y el personal de apoyo son las únicas personas que van a tener derechos para asignar cámara y micrófono. O sea, cada ponente va a estar en la mesa y participará una vez le asignen los derechos de micrófono, de cámara y los derechos para compartir pantalla, ¿sí? Buscamos pues con esto mantener de la mejor manera posible el orden, ¿no?
Entonces, esperamos pues que si tienen alguna inquietud, se comuniquen los ponentes directamente con el moderador de la mesa o con el personal de apoyo. Igual, tanto Danae persona como yo estaremos al pendiente de cualquier inquietud que ustedes puedan tener para el desarrollo de la mesa. Por lo pronto, entonces estaremos esperando el inicio de la conferencia inaugural. Esta conferencia empezará en punto de las 10, o sea, en unos 40 minutos, y pues los esperamos a todos, ¿no? Por lo pronto vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una conexión con el conferencista magistral para que no tenga ningún inconveniente de conectividad y demás, una prueba de conexión, y a las 10 en punto estaremos iniciando con la conferencia magistral. A todos de nuevo, muchas gracias por su presencia, por sus participaciones y esperamos que este evento sea pues de bien para todos ustedes. Un comentario a propósito que veo que alguien está hablando en el chat, saludando, doctora Teresa Vázquez, buenos días. Este, Les invitamos a que las preguntas que tengan de cada ponencia, de cada conferencia y demás, las hagan de manera escrita. No se va a abrir micrófono, ¿sí? Entonces, los invitamos a que escriban en el chat las inquietudes que ustedes puedan tener sobre las pláticas que se vayan a dar. Ya el trabajo de las mesas, particularmente, eso lo va a coordinar cada uno de los moderadores de mesa. Ellos sabrán si lo pedirán de forma escrita o si abrirán micrófono. Pero por lo pronto en las conferencias magistrales solamente vamos a atender las preguntas y las inquietudes que se hagan por escrito. ¿Ok? Entonces, con eso claro, pues los esperamos en 40 minutitos para la conferencia inicial. Este Muchas es el gracias a mismo todos. enlace, perdón, doctora Aguirre, ¿es el Para la mismo enlace? conferencia, sí. Ok, Sí, bien. si hay alguna inquietud en el micrositio de nuestro evento, en la página online que aquí voy a poner en el chat, en el micrositio están los accesos a todas las conferencias, están todas las ligas de las conferencias y de cada una de las mesas. Hoy no tendremos bueno, eventualmente las mesas serán simultáneas, entonces es importante que se fijen allí donde está el programa, a qué mesa quieren asistir y en cuál quieren participar para que tengan la liga adecuada, ¿sí? Para que tengan la liga correcta. Entonces, pero toda la información está ahí. Por lo pronto, la conferencia magistral seguirá en este mismo enlace. Bueno, con eso entonces cerramos por lo pronto y nos vemos en 30 minutos. Muchas gracias a todos. Bueno, de nuevo, buenos días para todos y para todas las personas que nos acompañan en el sexto Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia inaugural. Hoy tengo el gusto de presentar y el honor de presentar a un buen colega y gran amigo, el doctor Alberto Arellano Ríos. Él es politólogo, doctor en ciencias sociales, con especialidad en antropología por el CIESAS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Sus temas de interés son el análisis político, los gobiernos locales, las políticas públicas y es miembro de diversas redes académicas nacionales e internacionales. De hecho, tengo el gusto de conocerlo en una de las redes en las que trabajamos conjuntamente, que es la red de Pentagobernanza para el Territorio Sostenible. Alberto nos va a presentar el día de hoy
la conferencia titulada La cuestión metropolitana en México entre la coordinación intergubernamental y los esquemas de gobernanza. Alberto, otra vez agradecerte por acompañarnos, por participar con nosotros en este evento. Bienvenido y pues es tuyo el micrófono. Adelante. Espera, Alberto, estás silenciado. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Ya? perfectamente. Sí, Perfecto. adelante. Les decía, bueno, al contrario, muchas gracias por la invitación y la consideración. La verdad es un gusto. Bueno, antes que nada, pues agradecer al Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos en esta sexta edición, que me honren con abrir y plantear más bien unos apuntes, unas ideas que he venido trabajando y sobre todo cuidándome en salud. Siendo yo de otras disciplinas, de otras perspectivas, meterme a cuestiones sociourbanas, metropolitanas y por lo tanto abierto pues a los cuestionamientos y al intercambio de ideas y agradecer a las autoridades, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la invitación y en especial al doctor Edwin Aguirre por pues, invitarme a plantear algunas ideas que he venido trabajando ya hace poco más de una década y que es gratificante de alguna forma, no que uno tenga la verdad o la respuesta de un problema muy complejo, pero sí una interpretación desde cierta perspectiva de la cual les voy a compartir. Precisamente mucho tiene que ver con la cuestión, lo metropolitano, y entonces en México eso nos ha permitido desde el Laboratorio de Estudios Metropolitanos que tiene su sede aquí en el Colegio de Jalisco, que es una alianza interinstitucional y de redes estratégicas, pues pueden, si buscan consultarlo, poner en el Google LEMET y Colhal y entonces les va a aparecer la liga y ahí van a encontrar diversos materiales que hemos hecho quienes formamos parte de este ejercicio, de este espacio de intercambio de ideas. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría en un espacio de 30 minutos a lo mucho, si no, pediré que modera la sesión, pues me vaya diciendo, porque con esta plataforma no los puedo ver, solamente veo la pantalla, pero rápidamente comienzo, ¿no? Con esta serie de apuntes que precisamente vamos a partir de la cuestión sociourbana para llegar a las temáticas por las cuales a mí me llaman más la atención y por dónde entrar. Alberto, ¿Sí? discúlpanos. ¿Sabes que nos comentan desde el chat que suenas un poco raro? No se escucha del todo bien, no se escucha con claridad. No sé si es que estás muy alejado del micrófono o al contrario muy cerca y está haciendo como reverberencia un poco. A ver, ¿me escucha mucho mejor? A ver, ¿puedes hablar Hola, otro hola. poco? Bueno, ¿ya me escuchan mejor? ¿Sí? Tengo el micrófono aquí. Yo la verdad te escucho bien, pero en el chat sí nos comentan que suenas como encerrado, que no se oye del todo bien. A ver, no sé si sea, ya lo hemos intentado con dos equipos, no sé si sea Sí. uno en particular, pero no sé si allá en los técnicos también secunden esta idea, ¿no? ¿Qué me Sí. dices? Mayra, ¿crees que puede hacer algo en particular? Es el equipo del ponente más que nada. ¿Ya me escuchan mejor? Me dicen que intente retirar los audífonos. ¿Sí? Ahora sí. Sí, yo realmente te estoy escuchando bien, pero algunas personas dicen que sí Bueno, suena un poco extraño. no, que se quite los audífonos, doctor, y es con el audio de la computadora, para, porque está con los audífonos y no se escucha. Lo que pasa es que no tengo bocinas en él. Y hay mucho ambiente del contexto, que mucho ruido en la ciudad. Entonces, por eso pongo Ah, ok. audífonos. Ya se escucha un poco mejor. Bueno, voy a intentar. Adelante, Alberto. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, disculpa. No, al contrario, cualquier cosa me dicen. Les comentaba, bueno, el objetivo de esta mi ponencia, de estas charlas, precisamente es plantear, como a mí me gusta siempre el intercambio de ideas y el debate académico, para más o menos juntos, pues,
desde el enfoque de política pública, tener una buena formulación del problema, a lo mejor una definición que si no está concluida, permita como categoría tener en cuenta diversas dimensiones o elementos y por lo tanto desde ahí se condicionen instrumentos de política pública y mecanismos de gobernanza, que al final es lo que a mí me interesa, porque a partir del tema metropolitano, desde quienes entramos desde ciertas perspectivas de los estudios gubernamentales o de la ciencia política, pues al final hay una pregunta de cómo gestionar y gobernar los territorios, ¿no? Aunque ustedes saben que entre territorio, población y gobierno no siempre hay coincidencias, y cuando pensamos socialmente, espacialmente el territorio, pues obviamente todo tiene que ver con una cuestión de dimensiones que estamos privilegiando y de ahí en más pues tiene todo el debate. A partir de esto, bueno, la visión del territorio que se tiene desde la ciencia política es un tanto muy estática como algo ya dado y pocas veces se reflexiona y entonces de ahí el interés y también el aprendizaje que uno tiene de perspectivas y de disciplinas que ya tienen muchísimos años trabajando en estas inquietudes. Hablo de la geografía, de la arquitectura, del ordenamiento y la planeación territorial, etcétera. Entonces, pues, con estas discusiones de que el espacio es una construcción, pues obviamente permite ver las complejidades, las escalas, las multidimensiones que hay alrededor, y precisamente en esta lógica de que generalmente trabaja el Estado, que por ejemplo en el sistema federal mexicano son 3 órdenes o ámbitos de gobierno, quizá a lo mejor un cuarto con las características que tiene la capital del país, pues obviamente todo esto tiene que ver con un problema de relaciones intergubernamentales, ¿no? A partir de estas inquietudes es como uno va dialogando, va encontrando y va coincidiendo pues con estas perspectivas tanto de planificación y de estudios urbanos, pues estos puntos de convergencia, y hay que tomarlo en cuenta pues para al final de cuentas complementar la discusión, ¿no? El argumento central, bueno, de toda la exposición de algunas ideas, algunas ya han sido parte de un proyecto, de varios textos, obviamente se vienen afinando, se vienen matizando, se viene robusteciendo una interpretación. Por eso les digo, al final de cuentas yo les comparto una interpretación, sobre todo de una cuestión de debate público que no está concluido, que sigue dando de qué hablar, y precisamente que es a partir de definir o precisar los territorios metropolitanos, ¿no? Eso es un primer punto de partida. Luego vendrán estas discusiones sobre cómo gestionarlos y gobernar, y qué nos dice la literatura, qué nos dicen las experiencias, qué nos dice la política comparada, en qué niveles se dan estos mecanismos de gestión y de gobernanza, que pues forma parte pues, de esta literatura. A partir del concepto de gobernanza metropolitana, pues se interceptan y juxtaponen diversas disciplinas, perspectivas, al final de cuentas en algo que se manifiesta de manera real, tangible, observable, física, en la cuestión física del territorio, ¿no? Y ya a grandes rasgos, bueno, vamos a encontrarnos como un debate que se inserta entre cómo se valora lo metropolitano entre dos grandes campos, y ahorita lo vamos a ver, que nada más esta división es un tanto analítica, y puede ser que ocurra en la realidad, otros que hagan el esfuerzo por crear fuentes de diálogo, de intercepción, y entonces desde esta cuestión, pues obviamente yo vengo de otras experiencias, de otra formación, de otras disciplinas, y para mí es muy importante estar con ustedes pues para seguir retroalimentando, ¿no? Porque hay en lo metropolitano actualmente en el país, en México, hay una valoración entre lo que es precisamente toda esta idea del ordenamiento territorial, de la planificación, de la gestión del territorio, con una embrionaria visión político-institucional. Y yo ahorita pues, voy a decir por qué lo planteo de tal forma. Bueno, como ustedes saben, el cómo se aborda el problema. Primero, habrá que hacer estas dos grandes distinciones entre lo que yo llamo el fenómeno metropolitano, que precisamente es esta perspectiva de las disciplinas sociourbanas, espaciales, territoriales, pues que tienen una larga data, ¿no? O sea, en el estudio pues, del espacio y del territorio, pero que concretamente como temática de un problema público y previamente también de una manifestación sociológica,
pues está este proceso de crecimiento urbano, de impacto en el territorio, y que cuando se empiezan a dar, en el caso de México, los primeros procesos de metropolización, todavía muy ligado a esta idea de la conurbación, de la continuidad física o de aspectos demográficos, pues hay en México toda una beta muy interesante que al menos desde la década de los 60 vienen trabajando y vienen haciendo estudios muy interesantes de relaciones funcionales entre los territorios, por diferentes marcos analíticos o metodologías que se tengan, pero sobre todo como tenemos como punto de partida, desde un punto de vista heurístico, el trabajo famoso de Luis Miquel cuando se conurba Ciudad Satélite con el entonces Distrito Federal, pues entonces empieza a aparecer este fenómeno sociológico que pudiéramos llamar como el fenómeno metropolitano, ¿no? Y a partir de ahí, también en Guadalajara, pues al darse la conurbación entre la ciudad capital junto con los municipios de Tlaquepaque y Zapopan, pues también está entrando en una etapa de metropolización vía la conurbación, ¿no? Entonces, porque eso también nos va a llevar a un debate que después vamos a ver, en el que no está concluido, hay elementos que todavía no son claros, los instrumentos se van afinando, algunas cosas aparecen, otras reaparecen, pero hay que tener en cuenta toda esta perspectiva, ¿no? La otra, bueno, que tiene, como ustedes ven, desde 1960, bueno, ya podemos trasladarlo hasta el 2024, por eso es muy importante, yo he aprendido leyéndolos y viendo las tipologías, los conceptos, que tienen que ver pues con el estudio de la ciudad. Entonces, es algo que uno tiene que tener en cuenta, pero para avanzar hacia uno lo que quiere es resaltar. Lo que planteo es, bueno, sí hay estas perspectivas, hay un fenómeno sociológico, pero lo metropolitano empieza a ser un problema no académico sociológico, ¿no? Es decir, como algo que merece la atención estrictamente intelectual, ¿no? Sino que se convierte, después de problematizarlo como académicamente, comienza a plantearse como un problema público, ¿no? Es decir, como un problema en que el Estado merece o no se le pone o considera que debe de intervenir, ¿no? Siempre desde la perspectiva del Estado, por eso les decía, el Estado, el territorio es algo que ya ha dado y que hay que intervenir con un supuesto de abatir las desigualdades, ¿no? Bajo esta idea, pues el Estado genera políticas, instrumentos, planes, proyectos, según para precisamente abatir las desigualdades territoriales o socioespaciales. Y en ese sentido, desde la década de 1990, los estudios netamente gubernamentales y de políticas públicas que tienen como base al municipio y a la temática del sistema federal, pues obviamente le fueron entrando estas temáticas, ¿no? O sea, entonces no me quiero detener aquí porque también al interior hay debates, perspectivas, porque pues, la cuestión metropolitana desde los 90 se dio un debate muy interesante que ahorita vamos a rescatarlo, entre los defensores acérrimos del municipio contra aquellos que plantean la conformación de gobiernos metropolitanos y o regionales, ¿no? Entonces, son como estas dos grandes perspectivas que el día de hoy coinciden en la gran temática de este concepto paraguas que se llama gobernanza metropolitana. Hasta aquí, digamos, como estos dos pilares de comprensión, entendimiento, contextualización de un fenómeno y problema por el cual se hace una interpretación y valoración de un problema académico, de un problema público que merece la intervención pues, del Estado y sus diferentes estructuras burocráticas e institucionales. Entonces, dicho esto, la metropolización, como lo vamos a ver en la segunda diapositiva, es un fenómeno que incluso parte de la cuestión sociourbana, pero que es algo más. Bueno, en un inicio, y recuerdo una mesa que tuvimos el sábado pasado, precisamente tratamos de estar regresando al punto inicial, cómo se va afinando, parte pues obviamente de la conurbación, de esta idea de continuidad física, de esta idea de tener el elemento demográfico, pues para ver este fenómeno, pero lo metropolitano, nos dice en la literatura, es algo más que algo urbano y territorial, está mostrando nuevas perspectivas, nuevos elementos, nuevas dimensiones, pero que en el caso de lo político institucional, la literatura nos dice que dos grandes problemas de lo metropolitano y teniendo en cuenta la idea de fragmentación, digo, de
de gestión y gobernar el territorio son otros dos grandes problemas a su interior. Por un lado, lo que la literatura llama la fragmentación institucional, es decir, la metropolización, se puede entender como el crecimiento de un núcleo central a las diferentes jurisdicciones político-administrativas, y entonces esto pues, va a generar una serie de dimensiones, problemas comunes y también un escenario, un redondel también de luchas políticas en ese aspecto, ¿no? Entonces, la parte de la fragmentación institucional, esta idea imaginaria de divisiones político-administrativas se vuelve importante porque los gobiernos al final de cuentas se mueven a partir de atribuciones, competencias, capacidades institucionales, etcétera, ¿no? Entonces ese es un problema que la literatura identifica tempranamente y luego pocas veces es abordado, pero que en la ciencia política sí lo planteó en la década de los 90 en el marco de las relaciones intergubernamentales y del federalismo, es esta idea de gobiernos yuxtapuestos también en un territorio. Es decir, al problema de la fragmentación institucional que tiene como base generalmente el municipio en el mundo, hay que añadir que en un territorio metropolitano están estos gobiernos municipales junto con el gobierno de la región, de la provincia, de la entidad federativa, del departamento, qué sé yo, conjuntamente con el gobierno central federal que allí está, ¿no? Entonces eso también va obligando a ponerle todavía mayor complejidad desde el punto de vista gubernamental y de las famosas relaciones intergubernamentales. Entonces la metropolización, desde esta perspectiva, ese es el problema de cómo gobernar y gestionar los territorios. Y por lo tanto, como digamos, este es el gran contexto como ustedes han visto, lo metropolitano también implica que, les decía, no es simplemente la parte esta del crecimiento de las ciudades, de las metrópolis, sino que la literatura dice que es un fenómeno global que implica un cambio de época, que incluso es una revolución civilizatoria. El catalán Ricard Gumà ha dicho que el siglo XXI es y será la era de las metrópolis. Esta revolución metropolitana, desde luego, se manifiesta en lo que ustedes mejor que nadie conocen como cambios morfológicos y funcionales de las metrópolis, pero que incluso tiene un gran peso económico, pero que también hay que estar abiertos a otras nuevas dimensiones más socioculturales y también tener en cuenta pues estas cuestiones de escalas y de interacción en tiempo real que en los esquemas de análisis político y de esquemas de gobernanza o de conflictos, pues tiene que ver con interfaces, arenas, campos sociales, pues para ver precisamente la interacción de actores e instituciones en concreto, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ustedes saben que en el siglo, los grandes procesos económicos que afectan a las ciudades, pues se ha dividido en el mundo, en la etapa industrial. Ustedes mejor que nadie saben cuáles fueron las consecuencias de este modelo económico en la forma y la traza urbana, una etapa de cambio que en su momento era postindustrial, intermedia entre este viejo modelo económico y lo que después era la globalización económica y toda esta idea de la globalización. Entonces, es importante ver también cómo los procesos sociales, económicos y culturales se manifiestan de nuevas realidades y también se manifiestan los viejos problemas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la literatura, como ustedes lo mejor que nadie lo conoce y lo sabe, las formas urbanas son de tres grandes tipos, ¿no? Las megalópolis que existen mucho en América Latina y el sudeste asiático, que son más de 10 millones de habitantes, es un modelo de alguna forma de políticas, de inercias, de procesos, de estructuras que generan esta aglomeración y esta concentración. Hay otra más de tipo como de redes, de regiones metropolitanas, que es muy de Europa, vinculadas por los medios de comunicación, infraestructura en ese aspecto, y un modelo que es híbrido de alguna forma y que se presenta mucho en Estados Unidos, es decir, tiene estas megalópolis que se dan mayoritariamente en América Latina y en el sudeste asiático, conjuntamente con esta forma urbana de metrópolis de red o de regiones metropolitanas, que básicamente es todo el de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este modelo híbrido son como estos grandes elementos que hay que tener en cuenta a la hora, pues, de valorar la metropolización en el ámbito global.
¿Esto qué significa? Pues que es contexto, es un proceso sociológico, un proceso que nos exige pensar que hay muchos problemas que bajo estos esquemas pues, son excelentes laboratorios, lo metropolitano como una escala, y bueno, yo que vengo precisamente de estudios municipales o de gobiernos subnacionales como los estatales, es una dimensión intermedia que no tiene todavía arropamiento institucional, pero que al final de cuentas pues hay que hacerle frente a los problemas que tenemos de diferentes asuntos públicos y que se tienen que manifestar en políticas y programas en concreto, ¿no? Por eso a este 24, a este año que llevamos, siempre se ha planteado una pregunta que si es necesaria una reforma metropolitana. La respuesta categórica es que sí, pero esto implica pensar el problema tarde o temprano. Bueno, hay problemas más complejos todavía. Este se inserta pues en lo que sería como esta gran reforma del Estado que en el año 2000 en los sistemas de la transición era una aspiración, pero haya sido como haya sido, el régimen de la transición, pues obviamente está en reajuste, como ustedes saben, pero aquí lo importante en estos momentos coyunturales es que lo local, lo metropolitano, lo regional, en el gobierno de la llamada cuarta transformación no existe, y por lo tanto, pues esto va a tener implicaciones. Pero como ejercicio, bueno, aquí no me quiero detener porque esto también forma parte de otro trabajo que precisamente esta es la conclusión después de analizar 130 iniciativas de ley en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y también ver su estatus, de diferenciar incluso reformas constitucionales de leyes secundarias, eh, encuentra uno como estas grandes rutas de lo que pudiera ser una gran reforma metropolitana a estos problemas que, como ustedes vieron, allí están. Por un lado, seguir todavía precisando la clasificación y topología de las metrópolis, hasta antes de que apareciera la nueva delimitación del sistema urbano metropolitano del país. Creo que hay un avance y ahorita vamos a verlo, por eso es estimulante, pero no se ha concluido de la mejor manera, y entonces hay que seguir precisando la clasificación y tipología de las metrópolis. El ejercicio inicia en el 2005 y hasta el 2018, donde eran 74 zonas metropolitanas. Con este nuevo ejercicio hay una nueva recategorización, la verdad más adelante les iré solamente enunciando por la brevedad del tiempo. Otro gran elemento para seguir discutiendo una reforma metropolitana son estos elementos mínimos para la gobernanza, es decir, qué mecanismos o en qué problemas que deberían estar considerados porque son transmunicipales, incluso transterritoriales, que precisamente se diga en esto y que no sea una opción, sino un mandato, una obligación, los gobiernos municipales junto con los de la entidad federativa y el nacional, pues mandate y exija la coordinación. Entonces, creo que todavía sigue siendo el gran problema. Luego, derivado de lo anterior, pues obviamente no todo, eso implica discutir también el famoso sistema federal, de tener un marco mínimo para el diseño e implementación de políticas metropolitanas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que reestructurar la arquitectura y también esta idea de ingeniería de pesos y contrapesos, toma de decisiones, facultades, competencias, que precisamente qué es más allá del municipio, y también tener en cuenta pues, la diversidad territorial del país, ¿no? Entonces, esto implica, por eso les decía, lo metropolitano nos invita a repensar el municipio, las relaciones intergubernamentales, y está la agenda, ¿no? Entonces, habrá que volver a estas temáticas en cada una de ellas. Y finalmente, bueno, políticas públicas sin recursos financieros, pues no son como tales, ¿no? Se ve reflejada precisamente en el respaldo de los recursos económicos que sean de carácter metropolitano para el mediano y largo plazo. Como ustedes vieron, acaba de desaparecer en el año 2020-2022, si mal no recuerdo, el Fondo Metropolitano, que tuvo sus efectos positivos y negativos en esta idea de fortalecer lo metropolitano en los gobiernos locales, pero que todavía hay que seguir pensando en su lógica, en sus fórmulas, en sus, bueno, primero volver a que vuelva a surgir esta política. Ya tenía muchas críticas, pero ahora que desapareció nos dimos cuenta que
que se añora, pues, porque tenía de alguna forma, daba una respuesta a algunos problemas comunes de las áreas metropolitanas en el país. Bueno, bajo esta idea, lo que yo quiero rescatar es precisamente qué es lo que quiero resaltar junto con ustedes, que hay un problema público institucional que tiene que ver con gobernar y gestionar las metrópolis, derivado de la fragmentación institucional y de gobiernos yuxtapuestos que genera entornos de relaciones intergubernamentales complejos. Por lo tanto, como hay que partir de que lo metropolitano hay que extenderlo ciertamente procesos económicos inicialmente, pero que desde el punto de vista público, político, institucional, es el creciente número de jurisdicciones político-administrativas que tienen que coordinarse al menos para atender y afrontar los problemas comunes. Y entonces esto se convierte ya de sí en un problema sociológico y académico muy importante para ver en y de la metropolización, pues estas inquietudes de lo que ustedes pongan, al final de cuentas es cómo se gestionan y gobiernan tales problemáticas en dichos territorios. A grandes rasgos también la literatura en estas temáticas del derecho y la política comparada ha identificado tres grandes mecanismos e instancias de gobernanza metropolitana, de gobernación dirían otras como otra categoría, o de gobernabilidad al menos que se tiene, porque se puede aspirar a gobernanza sin gobernabilidad, también es un debate que a veces tiene uno con otros colegas, pero a grandes rasgos se clasifican en tres tipos de mecanismos: los supramunicipales, pues eso es uno, no voy a tener en ello; los segundos son los intermunicipales, y el tercero son como una especie de instancias sectoriales, es decir, de agencias, de instituciones o de organismos que van directamente a afrontar un problema, llámese de residuos sólidos, de agua potable, de distribución, de cuestiones medioambientales. Entonces pues se crean este tipo de agencias. Y todo esto nos permite pues valorar desde una perspectiva global, general, sociológica, pero también tener en cuenta los contextos y los territorios a la hora de, pues, de abordar una problemática en particular. Pero que a partir de lo que vamos como exponiendo a manera de trazo, ¿qué tipo de soluciones en México se dan en esto? Bueno, esto también es bueno y al mismo tiempo interesante, implica un reto. Usted sabe, México es un país con, parece una novedad, pero es cierto, es complejo, cultural, territorial, social, políticamente diverso, y entonces pues ya también depende de si el problema lo estamos enmarcando en una discusión nacional, en una discusión regional o en una discusión desde el territorio, desde lo local, en el que, bueno, habrá que ver cómo se interceptan, junto también con una cuestión global, cómo se interceptan estas escalas y cómo están resolviendo los territorios metropolitanos, afrontando con mecanismos estas realidades. Y lo que uno encuentra intuitivamente, a falta mayor evidencia, poco a poco uno se va encontrando trabajos interesantes que van ya dando con datos, información precisa, estas percepciones de que, por ejemplo, si tuviéramos una mirada nacional, más o menos de los 2.500 municipios, no todos, desde luego, pero los que estén insertos en esta problemática de lo metropolitano, porque también sociológicamente ya México es un país metropolitano, como lo vamos a ver, en muchos de ellos ni siquiera está la idea de lo metropolitano o de la coordinación, y de la coordinación en dos niveles. Una que tiene que ver en la planeación, el ordenamiento territorial, que es un nivel administrativo, un nivel de gestión territorial; otro nivel que es así propiamente es el de la coordinación intergubernamental, es decir, de la toma de decisiones, que es un nivel político institucional entre alcaldes. No es un trabajo técnico, sino un trabajo más netamente político, de lo que muchos llaman, entre comillas, la voluntad política. Y también, bueno, como vamos viendo, se va como reduciendo como un efecto embudo los casos que van apareciendo a lo que incluso la literatura de gobernanza marca como un ideal y una aspiración en el país. Ustedes saben que el área metropolitana de Guadalajara se pone como un referente a nivel mundial en estas temáticas, pero después de transitar de la coordinación intergubernamental, que también tenemos toda una tradición de planeación desde la década de 1960, pues ahorita pudiéramos decir que hay una gobernanza vertical y centralizada, es decir, la agenda, la dirección, el proceso los lleva al gobierno del Estado junto con
dependiendo también de la identidad partidaria. No es casualidad tampoco que los metropolitanos sea una política y una agenda de MC. Los datos en el análisis de la iniciativa reflejaban que muchos de ellos presentaban iniciativas en temas de movilidad. Y precisamente, bueno, todo esto digamos que es histórico, no me quiero detener ahí porque en otros trabajos que ya reduzco el análisis más fino, y pues es valorar que esta gobernanza sigue siendo vertical y centralizada, pero que también al mismo tiempo hay como experiencias de una gobernanza colaborativa descentralizada en el caso de Guadalajara. Y no me quiero detener porque se ha convertido en un capítulo de un libro que aborda recientemente un plan integral de movilidad de la zona sur del área metropolitana de Guadalajara, que es de temas de movilidad y que precisamente como experiencia de participación de gobernanza, como que dijéramos, promete mucho, es posible aspirar a ello, pero es un proceso de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque precisamente lo metropolitano y hablar de gobernanza muchas veces los gobiernos lo que menos quieren es que se les cuestione, son simulaciones, está la meta autoritaria, entonces están los intereses políticos, los del mercado, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pues precisamente todas estas cuestiones para abordar al final de cuentas lo que yo llamo la política de las políticas públicas, o en este caso sería la política de las políticas metropolitanas. Para grandes rasgos, si podemos entender por políticas metropolitanas ya en el nivel instrumental, es decir, en la existencia de planes, proyectos y programas, que es como se manifiesta tangiblemente la política pública, podemos distinguir en las dos primeras décadas de este siglo tres grandes intervenciones de política, por decirlo así, o diseño o formulación de una política. Primero está, bueno, habrá que dejar aquel debate, bueno, te regreso a esto. El primero tiene que ver con esta idea de la planeación y del ordenamiento territorial que va iniciando por allá del año 2004-2005 con el primer ejercicio de la entonces Sedesol junto con el INEGI y ahora Sedatu. Antes era, bueno, quita Sedesol y ahora Sedatu conjuntamente con el CONAPO, y que fueron varios ejercicios que incluso muchos les dábamos seguimiento porque era la delimitación oficial, con críticas, pero era el punto de partida, hasta llegar al más reciente que sale, bueno, sale con año 2018, pero se publica más o menos como en el 2020-2022, que hay una nueva delimitación de la 74 que habíamos llegado al año 2018, se vuelve a recategorizar porque precisamente en las críticas les decía, poníamos a la zona metropolitana del entonces Valle de México, o pienso en voz alta, con la zona metropolitana de Ocotlán, aquí en Jalisco, que no tienen nada que ver, son totalmente disímiles, pero se colocaban en esa definición. Con esta nueva delimitación de esta comisión interinstitucional, de 74 se bajan a 48 zonas metropolitanas. También hay una definición muy interesante, no exenta de críticas. Se vuelve a rescatar el concepto de zonas conurbadas. Eso nos lleva también a una discusión de que lo conurbado no existe en la Constitución. Digo, lo conurbado existe en la Constitución, pero no lo metropolitano. Entonces esta es una salida como secundaria o un parche, pudiéramos decir, que lo vamos a ver más adelante. Y luego hay otra definición que otros tipos de municipios que son metrópolis municipales. No me quiero detener en ello porque precisamente esto nos da pie a que el instrumento se sigue afinando, ¿no? Les hablaba del famoso Fondo Metropolitano. Guadalajara tenía experiencia antes de que este fuera una política federal, básicamente era una bolsa de recursos en los cuales se presentaban proyectos y se asignaban. A grandes rasgos la crítica fue que se iba a la construcción de infraestructura para los vehículos automotores, pero poco a poco se fue canalizando hacia la movilidad no motorizada, y por el otro lado también era un incentivo para que se conformaran zonas metropolitanas y los municipios pudieran acceder a esa obra de infraestructura que escapaba a sus capacidades institucionales, pero pues obviamente ganaban los que ya tenían una larga tradición. También creaba un efecto perverso, muchas cosas de la coordinación intergubernamental o de la coordinación en otras temáticas, pues era subsumida por lo metropolitano, ¿no?
temas de medioambientales, regionales. Entonces, ese era el efecto positivo. Estaba obligando a los municipios siempre a tratar de incrustarse en estos esquemas y por lo tanto el efecto era positivo y negativo. Pero al final de cuentas, independientemente de estos dos instrumentos, lo que el entramado institucional, y si ustedes revisan la Carta, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muchos asuntos o temas de política pública en el marco del federalismo mandatan y de la coordinación como un acto de buena voluntad, pero precisamente con una serie y faltantes de instrumentos que, como ya estamos viendo y ustedes saben, pues es difícil lograrlo, ¿no? Con estos problemas también estructurales. Eso por un lado. Y por el otro, podemos distinguir como cómo está el estatus del debate público desde la década de 1990 al 2024. Precisamente lo metropolitano se encuentra entre lo meramente instrumental, estos instrumentos de ordenamiento del territorio que valor en sí tienen pues, para intentar controlar muchos de los problemas, pero también está esta parte de la política, de las políticas públicas, esta gobernanza que es más un proceso pedagógico de aprendizaje, y entonces cuando hablamos de gobernanza es algo que un deber ser que es posible, pero que no se da por decreto, hay que trabajarlo y también no es lineal, son procesos con retrocesos, caídas, bajas, y, momentos en los que se incentiva y momentos en los que no existe, etcétera, ¿no? Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta en los casos, en los territorios, porque precisamente es como es el gran debate, la gran crítica que a veces muchos estudios de la planeación y del ordenamiento territorial es que hacen excelentes diagnósticos y son instrumentos técnicos muy buenos, pero que concluyen en que los problemas son la falta de voluntad política. Obviamente para la ciencia política, la sociología y la antropología es el punto de partida para tratar de comprender por qué lo metropolitano, sabiendo que existe y se diga en el discurso, pues al final de cuentas son poco las experiencias de innovación pública e institucional que den cuenta de esas soluciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, entre estos dos grandes polos está la coordinación intergubernamental y les decía, es posible aspirar a la gobernanza metropolitana en función de un elemento fundamental en el estudio del gobierno, que es la toma de decisiones. Si las decisiones no se trastocan o no se reelaboran o se precisan, pues lo demás son cartitas o buenas intenciones e instrumentos que se pueden guardar en el cajón, porque precisamente lo que hace que los gobiernos procedan como tal es el mandato imperativo sustentado en la voluntad popular, ¿no? O sea, son puestos de elección popular, son puestos políticos, y el trabajo es tomar decisiones y todo lo demás en el ámbito de la política pública tiene que estar supeditado a ello, ¿no? Entonces la gran pregunta es, que precisamente les decía como una aspiración, si es posible transitar o no hacia una gobernanza más horizontal, de multinivel, teniendo en cuenta esta complejidad y colaborativa. En ese sentido, pues presento esto como que es una especie de síntesis de la situación del debate metropolitano, de los instrumentos, y aquí estamos hablando de aquellos que de alguna forma están haciendo esfuerzos desde los territorios. Traten de ubicar los casos, las experiencias, pero también les decía, en el universo de lo metropolitano, y muchos ni siquiera saben, incluso dicen, ya me eligieron como zona conurbada, zona metropolitana, sin tener en cuenta pues las implicaciones que tiene, porque el reconocimiento es un paso previo para diversos incentivos jurídicos, normativos, institucionales, pues para, pues ya el cono metropolitano existe, pues, pero era un requisito previo para acceder a él, pues que se reconociera como zona metropolitana cierto territorio, ¿no? Entonces, lo que yo quiero con esto era plantearles a grandes rasgos estas pinceladas, y más bien si hay alguna duda o alguna inquietud, con muchísimo gusto se las trataré de responderles y aclarar y aprender también de ustedes. Alberto, muchas gracias por tu presentación. Creo que ha sido bastante interesante escucharte, sobre todo porque nos das una perspectiva muy completa de la situación en la que se conciben las áreas y las zonas metropolitanas en el contexto mexicano. En lo que alguien del público se anima a hacer alguna pregunta o comentario en el chat, yo me voy a permitir
también pues expresar un par de cosas. Me llama mucho la atención la división que haces entre lo que consideras o determinas como el fenómeno metropolitano y el problema metropolitano, ¿no? Los consideras como dos apuestas, digamos, distintas, por supuesto que interrelacionadas entre sí, pero distintas, que supongo que lo haces para poder dar una configuración o una conceptualización más clara a cada una de ellas. Una desde lo histórico y la configuración histórica, y la otra como desde lo más pragmático, desde la propia actualidad de la situación metropolitana. Entonces, eso me llamó bastante la atención, sobre todo porque ambas tienen un punto en común, que es el tema de la fragmentación institucional y la yuxtaposición en el territorio, ¿no? Eso me llamó bastante la atención y me pareció muy interesante. Yo en particular tengo una gran inquietud sobre la configuración de las zonas metropolitanas en México, porque me parece, en lo que he podido estudiar del tema, que hay una gran disparidad en la comprensión sobre todo de de las magnitudes territoriales. Por ejemplo, tenemos esta gran zona metropolitana de Guadalajara que tú también estudias y conoces, y que nos expones hoy pues como uno de los referentes más importantes a nivel latinoamericano. Pero tenemos áreas metropolitanas completamente disímiles, por ejemplo, en su constitución territorial o en la cantidad de municipios que la componen, como que nunca ha habido una estructura clara de la definición del área metropolitana, y entonces aparecen áreas metropolitanas de 8 o 10 millones de habitantes, como también aparecen áreas metropolitanas de 1 millón de habitantes, ¿no? Y eso genera una diferencia no solamente en términos sociopolíticos y de gobernabilidad del territorio, sino también en términos físico-espaciales, ¿no? De la dimensión, del tamaño, por ejemplo, de la relación con otros escenarios espaciales como lo urbano, la ruralidad, etcétera. Entonces, mi inquietud va un poco en ese sentido. ¿Qué has podido estudiar o qué has podido avanzar tú en esta idea de la definición de las zonas metropolitanas y de equilibrar este desequilibrio de las magnitudes que ellas tienen en el territorio nacional? Esa sería como una inquietud inicial. Perfecto, muy buenas reflexiones, incluso para seguir afinando el argumento, la interpretación que uno viene haciendo. Y voy comenzando precisamente para precisar esta división, que obviamente es analítica, que sabes, la realidad no es así, no simplemente es para abordarla, para pensarla y exponerla, la diferenciación entre el fenómeno y el problema. Yo lo planteo y lo hago por la beta de donde uno viene. Quienes hemos estudiado política pública, obviamente todo estudiante de gobierno y política, inicia con esta distinción de la política, ¿no? Que en el inglés está el politic, el polity y el policies, ¿no? Que cada uno menciona diferentes niveles que hay en el inglés y que en el castellano o en otras lenguas del latín no existe, y el significado lo da el contexto, ¿no? O sea, el sentido, o sea, cuando hablamos de política en sentido de conflicto, política en sentido de instrumento, o política como una aspiración del bien común, por decirlo así. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta y respondo a tu pregunta, ¿por qué decimos problema metropolitano? Porque muchos de estos trabajos que tienen importancia en el ámbito académico, poco a poco, incluso de ahí mi inquietud de que va muy ligado pues con estas inquietudes de incidencia pública y de la ciencia. Entonces, para el conocimiento, ¿para qué? Las políticas públicas son una disciplina de una ciencia práctica, ¿sí? En ese sentido, y una ciencia aplicada. Y en ese sentido, uno de los esquemas tiene que ver con la constitución de las agendas, el tema clásico, incluso dentro del famoso ciclo de las políticas públicas. Y obviamente la literatura dice que el problema de un problema público está en el problema, o sea, que hay que problematizarlo, y que incluso en esquema, que antes de llegar incluso al nivel instrumental, ya llámense en los programas, proyectos o planes, que es lo que existe burocráticamente, el enfoque de política pública lo que hace es decir, hay que definir el problema, o sea, y para eso se requiere un espacio de debate, de diálogo, de consenso, y la puesta de más o menos sólidas, mejores definiciones. Todo el mundo puede estar de acuerdo, que la pobreza es un problema, pero ¿qué entendemos por pobreza? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son sus características? Pues todo eso va a implicar en una buena definición, pues todo lo demás, ¿no? Entonces, pues después de esto, pues viene como estos filtros del problema
que es académico, sociológico, pero no necesariamente eso lo convierte en un problema público. El problema público para aspirar a ese espacio de lo público, pues se plantea como algo que tiene dimensiones y que se exige que la autoridad trate de resolver. Luego, aunque lo coloques en ese espacio, hay que pasar otro filtro hacia, si son 2 o 3 ámbitos, después de la agenda pública, hay que pasar a la agenda política, si es necesario. O sea, las agendas al final tienen que ser respaldadas por fuerzas políticas para que traten después de hacer instrumentos, y luego después viene la agenda gubernamental. O sea, por eso es lo que lo voy diciendo, que esta distinción ayuda precisamente a que cómo se van haciendo estos filtros, y lo metropolitano, y ahora sí es un problema en estos ámbitos y en estas ideas, un problema público que merece la atención de políticas públicas, ¿no? Parece un juego de palabras, pero precisamente es como estos filtros, cuántas temáticas que no aparecen como un primer ejercicio intelectual y luego ya después sale un código, sale una norma, sale un instrumento, sale un programa, porque inicia precisamente con una inquietud intelectual académica y después se convierten en agendas, en situaciones de intervención. Y muy ligado a eso, pues tiene que ver, digamos que lo metropolitano sociológicamente existe, nos lleva a repensar el tema del federalismo, que nuestro federalismo es vertical, rígido, centralizado, y entonces algo que ha estado presente, pero que la transición no ha querido resolverlo, y entonces, pues tenemos una camisa de fuerzas, como tú decías, y eso también me lleva, por ejemplo, a la colaboración que estamos teniendo con amigos brasileños, amigos argentinos y también con países que tienen los llamados sistemas unitarios. Por ejemplo, en el caso de Colombia, a pesar de que es un país unitario, está más descentralizado que incluso muchos de nosotros, y tiene muchos instrumentos que ya quisiéramos nosotros, pero que ahí más bien responde o deriva de los actores locales para hacer uso de esos instrumentos que el gobierno central le da, ¿no? En el caso de México, ¿qué nos queda? O sea, en esta división rígida de municipio, entidad federativa y federación, nos queda la coordinación. Entonces la salida que le hemos dado es vía la coordinación intergubernamental, y entonces a partir de ahí, pues ya depende de los territorios la capacidad, lo que la literatura llama innovación pública institucional, y entonces nos enfrentamos como esta idea de si es la mirada nacional que debe tener aspectos mínimos, y también tengan incluso que ver con la libertad que tengan las entidades federativas, porque cuando incluso uno ya compara los países latinoamericanos, muy rápidamente, Argentina solamente menciona al municipio diciendo en un artículo de su constitución que lo interno es un asunto de las provincias. En una parte intermedia está el Brasil con una serie de postulados muy generales, y si nosotros vamos a México, tenemos una mini constitución dentro de la constitución, que es una camisa de fuerza o muy holgada, que tiene toda esta diversidad territorial de municipios. Entonces, ahí nos encontramos municipios muy rurales, muy chiquitos, con municipios que incluso quisieran más atribuciones y competencias y muy rurales. Entonces, esto nos lleva a discutir precisamente qué tipo de federalismo, de esquema, de relaciones intergubernamentales debemos tener de base, y después de eso también, qué nos dicen los territorios, porque podemos decir, ahí están los instrumentos, ahí está la parte normativa, la parte institucional, pero tan es bueno que exista como no exista. Si no existe, nos quejamos porque no hay, y si existe, nos quejamos porque no los sabemos utilizar. Entonces, en este aspecto, estoy muy de acuerdo contigo, por eso te decía, la reciente conformación de zonas metropolitanas, creo que va en ese avance de ir definiendo y precisando. Yo también tendría que seguir afinando las definiciones, porque partimos de conformación de los territorios metropolitanos por la continuidad física y demográfica, pero pocas veces ya pensamos en otros elementos para organizar el territorio de tipo socioespacial, en cuestiones más funcionales, simbólicas, culturales, económicas, pero que eso depende de la libertad que tengan los actores y los territorios en concreto. No sé si abona pues a dar una respuesta, o más bien a repensar lo que me planteas. Entonces, sí es importante, como ustedes saben, la escala, pero pues también cuando uno ya se ve en el caso, también ve las particularidades, pero también los elementos comunes. Bien, Alberto, muchas gracias.
Muy interesante el planteamiento en general. Realmente es muy ilustrativo lo que nos mencionas. Voy a aprovechar para leer una pregunta que tenemos aquí en el chat, ¿sí? Para que le puedas dar también respuesta. Una participación del doctor Ramón Leopoldo Moreno Murrieta, de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él pregunta, bueno, primero te felicita por tu conferencia y pregunta, ¿cuál es la relación de aspectos demográficos en el caso del crecimiento natural de la población con los aspectos metropolitanos y aunado a ello con el crecimiento social? Muy interesante la pregunta y el cuestionamiento. Precisamente es lo que yo vengo como a plantear como en esta idea del diálogo y el debate, el intercambio de experiencias para complementar la perspectiva, porque la relación es muy clara. O sea, el primer elemento previo y el antecedente para hablar de lo metropolitano era precisamente la cuestión de la conurbación, y detrás de la conurbación estaba este aspecto demográfico y este aspecto de continuidad territorial, de continuidad espacial, continuidad física más bien. Entonces, si las ciudades crecían, pues obviamente en un primer momento el concepto de conurbación, que también tiene su propia historia, es adoptado por los instrumentos ya muy incipientes de tanto a nivel mundial como que ustedes mejor que saben de las conferencias de ONU Habitat en la década de los 70 y luego se traducen en la ley, en la materia, la Ley General de Asentamientos Humanos, Territorio, bueno, las siglas de estas se las conocen, y entonces este crecimiento, digamos, ha sido la parte nodal en la que se ha diseñado y delimitado el territorio metropolitano. Vienen ligados también con políticas de otro tipo. Bueno, ustedes saben, en términos de economía política, pues hemos pasado territorialmente del famoso milagro mexicano de neutralización por sustitución de importaciones a un modelo exportador, maquilador, de redes globales, etcétera, lo que ustedes tienen. Entonces, estos elementos que siempre van más adelante de lo político y de lo gubernamental, pues van jalando precisamente a estos aspectos de lo metropolitano junto con dimensiones sociales que allí están. El problema que precisamente creo que coincido en estas temáticas y en otro, es que le rehuimos precisamente a estas buenas y grandes discusiones que llevan tiempo, que son de tipo intelectual, pero que medio damos respuestas, pero lo que hacemos los mexicanos es patear el bote, digo, el de atrás paga, o lo hacemos a la mexicana, es decir, a medias, o también de manera desarticulada, fragmentada. Y voy a retomar el caso, lo metropolitano nos pudiera obligar, en el caso que nos vimos en el área metropolitana, a pensar qué tipo de metrópoli queremos en la inserción en esquemas de la ciudad global, pero no, a veces estamos diseñando en temas urbanos, de infraestructura, de ciertas áreas, sectores económicos, que no tenemos claridad con ellos. O sea, Guadalajara puede ser la capital del Silicon Valley, una ciudad, una metrópoli de salud, una metrópoli cultural y educativa. No sé, es algo que no hemos resuelto, pero pues ahí la llevamos. Esto es lo que deberían, por ejemplo, precisamente a estos aspectos tangibles, reales, sociológicos, como es el crecimiento demográfico, el crecimiento de la población, la continuidad física, pues no solamente son otros elementos más de otro tipo que nos ayudan a problematizar, pero el punto de partida siempre va a ser eso, pues en el sentido de que el reto es ir afinando el instrumento. No sé si contesté la pregunta, pero precisamente es con ustedes intercambiarles esta idea, porque para mí ha sido un tenue y pequeño avance en la nueva delimitación del sistema metropolitano en México, pero hay que seguir pensando, incluso hacer diferenciaciones internas entre áreas y zonas metropolitanas, porque no son iguales, ¿no? Ahorita que decías, la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala pues, parece una constelación de municipios, pero el 80-90% de la dinámica poblacional y de la dinámica económica la tiene Puebla. O sea, entonces hay una distorsión, una simetría muy grande, y hay territorios más o menos equilibrados, hay otros que no, etcétera, ¿no? Ya son las particularidades, pero tienes completamente la razón. Muchas gracias, Alberto. Bueno, dado que no hay más preguntas formuladas en el chat, voy a proceder en primer lugar, agradecerte por tu participación. Creo que ha sido una conferencia bastante interesante, sobre todo
digamos, vincular eh, nuestro objetivo sobre los estudios de la planificación y los estudios urbanos, ¿verdad? Con un área que usualmente es muy importante, pero que no siempre estamos preparados para ella, que tiene que ver con todo el ejercicio y la aplicabilidad de esto desde el ámbito político, que es lo que tú nos presentas, ¿no? Porque creo que eventualmente hay una gran separación entre los procesos del pensamiento político y los procesos de la planificación como instrumental, ¿no? Entonces creo que es muy interesante esto que tú nos estás planteando porque justamente en lo personal creo que lo que hacen falta son puntos en común, puntos en común disciplinares, ¿no? Que nos permitan pues ir de la mano en ambos procesos, tanto en el político como en el operacional, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la maestría en planificación y desarrollo urbano, sobre todo, trabajamos justamente esta parte investigativa y también la parte instrumental, pero pocas veces trabajamos desde el ámbito de la visión política, de la política pública, de la construcción de la idea de gobernanza, de gobernabilidad, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto nos permite pues ampliar la perspectiva en aras pues de consolidar como procesos mucho más eficientes de el crecimiento, el desarrollo y los procesos de planificación urbana y en este caso que tú nos planteas pues metropolitana. Entonces quiero agradecerte por tu conferencia, por acompañarnos. Creo que ha sido bastante insisto, ilustrativo y bueno, no me cabe duda que podremos seguir tendiendo puentes y tendiendo lazos para la comprensión de estos fenómenos, ¿no? Y la solución de las problemáticas, ¿no? Dado que ya está generada esta diferencia de lo que es el fenómeno y lo que es el problema metropolitano, que eso me pareció bastante interesante dentro de tu conferencia. Muchas gracias, Alberto. Voy a dar paso entonces a invitarlos a todos a las 11:15, o sea, en unos 15 minutitos vamos a iniciar nuestra primera mesa de trabajo, la mesa 1, que va a estar coordinada por el doctor Ramón Leopoldo Moreno con ayuda de la maestrante y arquitecta Andrea Guzmán Chávez. Esta mesa es la mesa sobre vivienda, turismo y estructura urbana. Ahí tenemos alrededor de 10 o 12 ponencias de temas bastante diversos, pero bastante interesantes. Las personas que quieran acompañarnos en esta mesa, en el programa que encuentran en el micrositio, que aquí les voy a compartir de nuevo en el chat, este, aquí está. Pueden encontrar en el micrositio la entrada directa a la liga de la mesa de trabajo, ¿sí? Para que asistan allí. Por lo pronto le pediría a los ponentes de esa mesa y a los coordinadores de esa mesa que se dirijan a esa sala para que hagamos una pequeña prueba de conectividad y micrófonos y demás. Y por consiguiente, entonces, pues cerramos nuestra conferencia magistral del día de hoy. De nuevo agradeciéndole mucho a Alberto. Agradezco también a todos los asistentes. Hemos tenido asistencia de al menos 32 personas en la conferencia. La conferencia va a quedar grabada. Posteriormente les haré llegar el link de la grabación. Muy seguramente vamos a abrir un canal de YouTube para difundir pues estas presentaciones magistrales. Y bueno, no siendo más, de nuevo te agradezco, le agradezco a los asistentes y a videoconferencias, sobre todo, muchas gracias por su apoyo técnico. Nos vemos en la mesa 1. Alberto, felicidades y muchas gracias. Buen día. Gracias, al contrario, muy buen día, cuídense. Doctor René, adelante. ¿Querías comentar algo? Sí, nada más agradecer aquí al doctor Alberto Arellano por su presentación en el tema de esta conferencia y pues a todos los asistentes e invitarles a mudarnos, como ya lo bien lo dijiste, a la otra enlace de la mesa que inicia pues en unos minutos. Gracias, un abrazo, saludos desde Ciudad Juárez. Muchas gracias, doctor Saucedo. Saludos. Bueno, muchas gracias a todos.